suis l'unique garant du bien de mon peuple. On n'a plus le choix. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a continuar leyendo la novela de Carmen Posadas, La cinta roja, y mientras tanto voy a desayunar porque todavía no desayuné y les quiero mostrar las galletitas que hicimos con mi familia. La idea era que fueran navideñas, así que bueno, copos de nieve que no tienen nada que ver con la Navidad en el sur, que hace mucho calor, pero bueno, es lo típico. Y el reno, ¿cómo me quedó? Bueno, están buenísimas. Después si quieren les dejo la receta, son sabor canela, muy ricas, muy ricas. Bueno, les voy a leer. Dicen que París era una fiesta. Lo mismo que cuando una nave surca el mar, la deriva de su rumbo, puede conocerse mirando la estela que deja a su paso, también para comprender un momento histórico relevante. Lo mejor es echar la vista atrás y hojear brevemente la época que lo precede. La frase no es mía, sino de un joven nervioso y... Comer y leer no es una buena combinación. La frase no es mía, sino de un joven nervioso y picado de viruela que en tiempo fue secretario privado de mi padre, que nos acompañó a mamá y a mí en nuestro viaje a París. Se llamaba, como he dicho, Leandro Fernández de Moratín, y llegaría andando el tiempo a convertirse en uno de los autores españoles más famosos de todos los tiempos. Son muchos los que aseguran que el Molière español, como se le vino a llamar más tarde, supo como nadie convertir sus fracasos amorosos en literatura. En los tiempos de los que voy a hablar, a continuación, yo no lo sabía, pero aquel joven larguirucho y casi apuesto, a pesar de las marcas de su enfermedad, que trabajaba con mi padre hasta labrarse un nombre, había tenido ya el gran desengaño amoroso que lo marcó para siempre. Sabina Conti, así se llamaba la bella niña de 15 años que le robó el corazón a sus 18. Aunque las edades de Moratín y de Sabina coinciden casualmente con las de mis padres y sus tempranos amores con final feliz, los suyos estaban destinados a la desdicha. Enterada la poderosa familia Conti de aquel romance, casó a la niña con un rico pariente de avanzada edad. Desapareció así Sabina Conti de la vida de Moratín, sin embargo, como el destino es perseverante y muchas veces caprichosa, la bella estaba destinada a pervivir por siempre en la inmortalidad. Son muchos los que afirman que su figura dio lugar a la más famosa obra de su autor, El sí de las niñas, que se estrenaría en 1806. Dicen que desde aquel fracaso amoroso Moratín se dedicó a frecuentar solo a mujeres de vida fácil a las que pudiera pagar por sus servicios. Que esa costumbre lo llevaría con el tiempo a un fin muy deshonroso. Dicen que nunca se casó y que tampoco llegó a perder jamás su aire triste y su forma de mirar la vida de un modo descreído y cínico. Se dicen tantas cosas. Lo único que yo sé es que en aquellos años, cuando la suerte quiso que nos escoltara a mi madre y a mí a París en calidad de secretario, don Leandro era un joven de unos 20 y pocos años, culto y taciturno, pero también muy hablador siempre que se le hiciera la pregunta adecuada. Y yo tenía entonces tantas preguntas. Era tanto lo que me interesaba e intrigaba. Dígame, don Leandro, ¿es verdad eso que dicen de que España y Francia son países de costumbres completamente distintas? ¿Y es verdad también que en la corte de París la moda ahora entre las grandes damas es jugar a pastorcitas, ordeñar vacas y vestirse como las aldeanas e incluso usar bonetes rústicos? Mademoiselle me ha dicho que hasta hace muy poco sucedía todo lo contrario, y que lo que a esas señoras les gustaba eran las ropas ricas y recargadas, también las enormes pelucas de más de 5 palmos de altura. No molestes al señor Moratín, hija. Bastante tenemos con soportar los calores y el polvo del camino como para que nos marees con tu cháchara. Era mi madre quien así se quejaba, aferrada a un pañuelito empapado de eau de Cologne.
Desde que desapareció tras el horizonte, nuestra amada casa de Carabanchel no se había desprendido de tan socorrida prenda, y cada tanto aspiraba su aroma, tal como ella suponía que hacían las damas elegantes en los viajes. Bostezó con desgana, se aflojó levemente las cintas del corsé y no dejó de lamentarse con leves jadeos. Sin embargo, en aquel pequeño habitáculo que habría de ser nuestro cobijo por espacio de 5 largos días, ni el señor Moratín ni mucho menos yo prestamos demasiada atención a sus rezongos. Y es que desde mi primera infancia mi madre había sido en la vida de la familia, así como en la del resto de los habitantes de nuestra casa, una presencia muy bella, pero también difusa, lejana, que no hacía más que quejarse de una cosa y a continuación de su opuesto. Se quejaba del calor e inmediatamente del frío, de que la comida estaba sosa o bien de que estaba salada, de que nuestro padre le prestaba poca atención o bien de que la importunaba innecesariamente, o como en esta ocasión se quejaba de que las personas que la rodeaban hablaban mucho o por el contrario de que pecaban de silenciosas. Yo la miré sin decir nada. Otro suspiro. Otra varada de agua de colonia. Solo era cuestión de esperar unos minutos hasta que el traqueteo del carruaje la adormilase un tanto, y eso hicimos el señor Moratín y yo para poder continuar con nuestra charla. Cuando vi que por fin respiraba de forma acompasada, volví con redoblado interés a mis preguntas. Dígame, por favor, don Leandro, ¿cómo son entonces las cosas en París? ¿Qué gusta a sus gentes? ¿Qué pasa en esa ciudad de la que todo el mundo habla? Pasa, Teresita, que se está muriendo una época y a punto está de alumbrar otra que deberá traer muchas mudanzas. Pero las muertes y los cambios son momentos difíciles, muchas veces peligrosos. A continuación, el señor Moratín, al compás del traqueteo del coche, me contó cómo las damas de París habían sustituido de un tiempo a esta parte sus famosas pelucas por simples bonetes de campesina. Según él, el dato de los adornos capilares no era baladí, pues simbolizaba a la perfección lo que él llamaba el signo de los tiempos. Yo sabía que en nuestro equipaje mamá llevaba 2 de aquellos pelucones que ella suponía el último grito, porque así lo aseguraban las publicaciones parisinas que abundaban en nuestra casa de Carabanchel. En alguna de esas revistas yo había leído además que las damas que lucían dichos peinados estrambóticos llamados puffs los llevaban como un signo de estatus social y también para representar las circunstancias de sus vidas. La que portaba en la cabeza un gran velero, por ejemplo, era porque su marido comerciaba con el Nuevo Mundo. Un jardín con flores y pájaros vivos en una jaula entrelazada con los cabellos, por su parte, explicaba al profano que la familia de la dama acababa de mudarse a un palacete en las afueras de la ciudad. Y por lo que yo había leído también en aquellas revistas viejas, las damas, al viajar en sus carruajes, se veían obligadas a hacerlo de rodillas para no estropear sus puffs de altura estrafalaria. La moda no incomoda, dicen. No obstante, según el señor Moratín, aquellas publicaciones que había en nuestra casa de Carabanchel estaban más que trasnochadas, porque en la buena sociedad parisina el exceso y el alarde habían dado paso poco a poco a una nueva forma de sensibilidad completamente opuesta. Romántica, dijo Moratín, arrugando su nariz picada de viruela en señal de desaprobación. Así la llamo yo. ¿Y qué es eso?, pregunté. No conozco esa palabra, don Leandro. Lógico, Teresita, puesto que no existe en castellano, aunque apuesto a que andando el tiempo se hará tan corriente y habitual que hasta una niña como tú la usará con frecuencia. A pesar de ser un concepto muy moderno, los ingleses ya lo han incorporado a su diccionario. Ellos definen a una persona romántica como alguien con tendencia hacia el romance, lo irracional y lo influenciable. Pero es mucho más que eso. De hecho, se trata de una notable corriente de sensibilidad que empieza a recorrer Europa y que en Francia amenaza con convertirse en vendaval, por no decir en catástrofe, Teresita. ¿Cómo así?, pregunté.
¿Y qué tiene eso que ver con que las damas ahora se vistan de campesinas? Él me miró con lo que me pareció un cierto aire de tristeza. Antes de explicarte el verdadero significado de esta palabra, dijo al fin, es importante que lo entiendas bien, porque ilustra a la perfección lo que está pasando en la tierra a la que nos dirigimos. No me queda más remedio que ir hacia atrás en el tiempo y hacer un poco de historia. Fue entonces cuando el señor Moratín me explicó que la historia es como las naves marinas, y que la mejor manera de adivinar hacia dónde van una y otras es voltear la cabeza y ver la estela que dejan a su paso. Luego continuó. Francia es un gran país, Teresita, y tuvo, como sabes, o al menos deberías saber, por tus libros de estudio, tuvo el rey que mejor simbolizaba dicha grandeza, Luis XIV, llamado el Rey Sol. Y si hiciste buen uso de tus libros, sabrás también que de él se cuenta que pronunció una frase que resume exactamente lo que fue su reinado. El Estado soy yo. Vino a continuación Luis XV, al que apodaban el Bien Amado, un rey brillante, mujeriego, licencioso y sin duda muy afortunado. Con él Francia vio declinar en parte su poder, pero falleció antes de que la decadencia comenzara siquiera a hacerse visible. Sin embargo, como además de licencioso y mujeriego era un hombre perspicaz, poco antes de morir cuentan que dijo eso tan mentado de «después de mí, el diluvio». Cuanto a este rey de ahora, Teresita, se comenta que es un buen hombre, pero un mal rey. Y por experiencia sabemos que es mejor ser lo contrario. Buen rey y un mal hombre. ¿Comprendes? Luis XVI lleva solo 11 años en el trono. Aún es pronto para saber qué frase histórica resumirá su mandato. Pero Francia, sus finanzas, pasan por un momento muy delicado. Me temo que lo acallarán, que no le dejarán decir nada. Yo, por mi parte, lo que temía y mucho era que don Leandro, en vez de hablar de pelucas y bonetes, de modas y costumbres parisinas, que era lo que me interesaba en ese momento, se perdiera por los vericuetos de la historia. Porque los mayores nunca pueden contestar una sencilla pregunta sin irse por las ramas, me decía yo, y es que a mi edad, esto es, a los 12 años, a las niñas se las vestía de damas y se les empezaba a buscar marido, pero desde luego no se las trataba como personas adultas. ¿Pero acaso se trata alguna vez a las mujeres como seres adultos? Cavilaba yo. Tal vez esa forma de ser romántica, de la que antes hablaba el señor Moratín, y los grandes cambios que según él se avecinaban en el mundo, lograsen por fin que así fuera. Bueno, pasado 200 años más tranquilamente. Miré a mi madre. Dormitaba aún y aproveché para intentar reconducir la conversación hacia el tema que había iniciado nuestra charla. Los cambios en la forma de vestir y también de pensar de las gentes de París. Una inclinación romántica, había dicho el señor Moratín, pero ¿qué se escondía tras esa palabra que tan bien sonaba a mis oídos y que tan poco parecía agradar a mi nuevo amigo? ¿Por qué no os gusta don Leandro? Decís que la expresión tiene que ver con el romance y por tanto con el amor. ¿Acaso no os habéis enamorado nunca? Le dije casi en tono de reproche, lo que ensombreció más aún su rostro picado de viruela. Debo explicar aquí que yo entonces no sabía nada de sus amores desdichados. De haberlos conocido, sin duda habría sido más cuidadosa con mis palabras. Ojalá así fuera, Teresita, me contestó al cabo de unos segundos de grave silencio. Pero mucho me temo que son pocos los afortunados que no llegan a enamorarse nunca, y por tanto tampoco a sufrir. Yo desde luego seré de los que no sufren, repuse muy segura de lo que decía, y él solo sonrió. A continuación alargó hacia mí una mano huesuda como si intentara tocarme, pero no llegó a hacerlo. Al cabo de unos segundos dijo: «No hablemos de amores tristes. Es a otro tipo de forma de ser romántica a la que quiero referirme. Y si prestas atención, comprobarás que te ayudará mucho a comprender cómo son o empiezan a ser las cosas en este viejo país que vamos a visitar».
Lo primero que has de tener en cuenta, Teresita, es que lo que la gente piensa o siente en cada momento histórico está directamente relacionado con cosas que ellos ni siquiera sospechan. Tú me has preguntado qué está ocurriendo en Francia y cómo se está pasando de la ostentación y la opulencia que caracterizaba hasta ahora a la corte de Versalles con sus pelucones y sus trajes recargados, a todo lo contrario, a que los ricos jueguen ahora a pastores y a campesinos. Porque has de saber, además, niña, que muchos nobles de la corte e incluso María Antonieta se han hecho construir en sus enormes propiedades hermosas cabañas rústicas en las que se entretienen ordeñando vacas a las que adornan con sombrerillos de paja. Luego cantan canciones, recogen huevos frescos y se bañan en leche. Y eso en principio suena amable, ¿verdad? Se podría pensar que dicha actitud hace que los nobles parezcan menos soberbios más cercanos al pueblo. Pero el pueblo tiene hambre, Teresita. Se muere de hambre. Y este juego de que los ricos imiten a los pobres puede ser peligroso. No sé cómo un hombre inteligente como Rousseau no previó lo que podría llegar a pasar andando el tiempo. ¿Quién es ese Rousseau?, pregunté yo, consciente de que había oído antes aquel nombre. Incluso estaba segura de haberlo visto escrito en la tapa de un libro que mi madre leía, no hacía mucho, con arrobo. ¿Es un escritor? Más que eso, respondió el señor Moratín, es el mayor inspirador de toda una nueva forma de pensar. Para que lo entiendas, te diré que ser como él consiste en tener lo que los franceses llaman sensibilité. En otras palabras, significa primar la emoción sobre la razón, el corazón sobre la cabeza, la naturaleza sobre la cultura y la espontaneidad sobre el cálculo. Dicho de otro modo, los seguidores de esta filosofía tan en boga en Francia piensan que, para que la emoción y la sensibilidad sean satisfactorias, éstas deben ser directas, violentas y completamente ajenas al pensamiento. Suena bien, ¿verdad? Ir donde el corazón te arrastre, seguir los impulsos de la naturaleza. Pero me temo que en la práctica significa lo que ahora sucede en Versalles. Allí puede verse cómo hombres y mujeres que presumen de sensibles se conmueven hasta las lágrimas con la idea de una familia campesina. Pero ni por un momento se les ocurre hacer algo para mejorar la vida de esa pobre gente. Así las cosas, los cortesanos encuentran encantador jugar a pastores y hacer vida natural. Ahora todos dicen admirar lo sublime y lo salvaje, los torrentes desbocados, los precipicios sin fin, las tormentas con relámpagos. En otras palabras, admiran lo muy bello, pero también lo violento y lo inútil. Dime una cosa, Teresita. Puestos a elegir, ¿qué elegirías tú del reino animal? ¿Un gusano o un tigre? Un tigre, dije sin dudarlo, y el señor Moratín sonrió. Una perfecta mentalidad romántica, querida niña. Un gusano es feo, pero muy útil para el hombre. Un tigre, en cambio, es bellísimo, pero también un peligro y una amenaza. No es, por tanto, el buen gusto de los románticos que es inmejorable lo que está en falta, sino su escala de valores. Ahora en Francia se habla de perder la cabeza, de privarse, de trastornarse, y se considera que tener un corazón sensible es sinónimo de moralidad y de bondad. Pero mucho me temo, Teresita, que las injusticias y desigualdades de aquel país son enormes y todas estas bonitas palabras no les llevarán a buen puerto. Desde que el mundo es mundo se sabe que de las mejores intenciones está empedrado el camino del infierno. Desde luego yo no estaba nada de acuerdo con lo que intentaba explicarme el señor Moratín. Tenía claro que si me daban a elegir, preferiría 1000 veces a bellas damas jugando a pastorcitas antes que esas modas añosas y opulentas que se podían ver en las revistas de mi madre allá en Carabanchel. También prefería los tigres a los gusanos, de lejos. Y si ser romántica significaba elegir entre la razón y pasión, y luego perder la cabeza y trastornarme, yo sabía muy bien qué elegir. Daba igual lo que dijera el señor Moratín. Así se lo comenté.
Y él entonces, con ese aire triste suyo que no sé si se podía interpretar como la visión de un hombre desdichado en amores o de un hombre de letras conocedor de la naturaleza humana, intentó una nueva vía para hacerme cambiar de parecer. Con ánimo, supongo yo, de que yo adoptara su punto de vista, el señor Moratín decidió contarme entonces la vida de Rousseau, el adalid del pensamiento imperante. Según él, la biografía de aquel caballero era la mejor prueba de la enorme contradicción de los románticos. Para convencerme, y pese a mi corta edad, me contó algunos detalles bastante curiosos, digamos, de la vida privada de aquel gran hombre. Escucha bien, Teresita. Por sus hechos los conoceréis. Parafraseó don Leandro. Mira cómo fue la vida de este romántico empedernido. Primero hay que decir que como Jean-Jacques Rousseau se consideraba bueno de corazón, no tuvo empacho en dejar escritos sus peores pecados, de modo que los datos que tenemos, hasta los más escabrosos, los contó él mismo. Hijo de un relojero y de una madre que murió cuando él era apenas un niño, tuvo una infancia difícil y al hacerse mayor, después de varios empleos infructuosos, decidió que lo mejor para medrar en la vida era convertirse en lacayo y más tarde en amante no de una sino de varias damas añosas, a las que llamaba mamá. Todas ellas fueron generosas con él. Una incluso lo incorporó a su vida y a la de su marido en un confortable ménage à trois, para una vez viuda nombrarlo su heredero. Por aquel entonces conoció también a una tal Thérèse Levasseur, sirvienta de un hotel de París, con la que tuvo nada menos que 5 hijos. Bonita y numerosa familia, dirás tú, perfecto colofón para un romántico. Sin embargo, el bueno de Rousseau nunca vivió con ninguno de sus vástagos. A medida que iban naciendo, los fue entregando uno a uno a la beneficencia. ¿Quiere decir que los abandonó a todos en un orfanato? ¡Dios mío! Querida, eso hizo. Pero este hecho singular y romántico no fue óbice para que en 1750 diera forma a un postulado que habría de hacerle célebre en el mundo entero. Por aquel entonces la Academia de Dijon ofrecía un premio a quien mejor contestara a la siguiente pregunta: ¿el arte y las ciencias han beneficiado o perjudicado a la humanidad? Rousseau ganó el premio, argumentando que las ciencias y las artes eran los peores enemigos de la moral porque creaban necesidades y que precisamente éstas eran el origen del mal. Ciencia y virtud son incompatibles, escribió. Por eso el arte, la educación y todo lo que distingue al hombre civilizado del hombre natural es malvado. Surgiría así la llamada teoría del buen salvaje, según la cual, y siempre según sus palabras, el hombre es naturalmente bueno, y son las instituciones las que lo pervierten. A saber, ¿qué pensarían de tal asunto sus 5 hijos abandonados precisamente en una institución? ¿No crees? Pero sea como fuere, la idea del buen salvaje hizo fortuna. Por eso ahora, 30 y tantos años más tarde, tenemos a toda la alta sociedad parisina jugando a emularle. Se visita la tumba de Rousseau como si fuera un lugar de peregrinación. Las damas amamantan a sus hijos en público porque es más natural. Ellos y ellas se disfrazan de campesinos, ordeñan vacas, apacientan ovejas adornadas con lazos rosas o azules, y mientras tanto los pobres se mueren de hambre. Entonces, ¿es verdad, don Leandro, eso que cuentan de que la reina dijo un día que si los pobres no tenían pan que comieran brioches? No sé qué será eso. La reina es muy frívola, Teresita. Gasta fortunas en los tapetes de juego y en construir palacetes, por eso es tan odiada. Pero no es cierto que haya dicho tal cosa. Cuando llegues a París, comprobarás que en cada esquina de la ciudad se venden libelos contra María Antonieta. La acusan de espía austríaca, de adúltera, de cosas aún más terribles. Pero demos al César solo lo que es del César.
Yo, que adoro la historia, la de nuestro país y también la de Francia, puedo asegurarte que esa frase hace más de 100 años que corre por los mentideros. Se le atribuyó por primera vez a María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, y se le ha atribuido luego a otras princesas extranjeras a lo largo de este siglo. No es fácil ser mujer y extranjera en los inciertos tiempos que vivimos. Ya lo verás, niña. Tomé buena nota de las palabras del señor Moratín. Al fin y al cabo también yo me disponía a ser mujer y extranjera en París, al menos durante un tiempo. Pero al mismo tiempo me prometí que en cuanto llegase a esa ciudad convencería a mi madre para que fuéramos un día a Versalles. Necesitaba ver, aunque fuese de lejos, cómo era esa sociedad frívola y confiada cuyos miembros, según don Leandro, estaban cavando su propia tumba y hundiéndose entre grandes fiestas y dispendios, pero vestidos de campesinos. «Qué extraño es el mundo de los mayores», me decía. ¿Era posible que personas adultas y tan importantes jugaran, como yo, a disfrazarse, a fingir otras vidas? Sería curioso saber qué iba a encontrarme en aquella ciudad con la que tanto había soñado en mi ya lejana casa de Carabanchel. Termina el segundo capítulo. Bueno, qué tul. Me pareció bastante cómica el capítulo. Pero bueno, esto de la teoría del buen salvaje se sigue estudiando en la universidad, en contraposición con otros sociólogos que hablan de ser humano como malo por naturaleza, que es Hobbes, que habla del hombre como, o sea, en su estado natural como si fuera un lobo, que se comería a sus compañeros o los mataría por un pedazo de comida o por lo que sea, ¿no? Dos teorías opuestas, las de Hobbes y las de Rousseau. Muy interesante, me encanta cuando va instruyéndote sobre algunas otras cosas, como la otra novela, la de Milán Kundera, que habla tanto de música, de filosofía. Me encanta esa novela. Bueno, espero que lo estén disfrutando tanto como yo. La verdad es que no me acordaba mucho de la novela y también me da ansiedad y curiosidad saber qué es lo que va a pasar con Teresa en esta gran ciudad. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, que aparentemente, por cómo viene dándose la cosa, va a ser la semana que viene. Como habrán visto, estoy subiendo cosas raras al canal. Estoy con bastante tiempo y bastante, no sé, creatividad, llamémosle. Subí este fin de semana y el fin de semana anterior también unas meditaciones que por ahí no es del agrado de todos, pero es algo que también hago con este micrófono y con música de mi preferencia, digamos. Y bueno, que han surgido a lo largo de los años por ciertos pedidos de gente con la que he trabajado o con la que me he juntado. Me encanta, la verdad, hacer meditaciones, y si les interesa alguna en particular o algún estilo de meditación, por favor pídanmelo en los comentarios. Y también subí un video que, bueno, eso no va a volver a suceder, esa comedia que subí. Son videos que había subido todos separados en el YouTube hace muchos años. Fíjense que mi cara todavía estaba inmaculada, no tenía ni cana ni arrugas. Y bueno, ese video lo hice con mi hermanito, y no, en esa época no sabía editar, así que los subí todos separados. Y lo que hice fue descargarlos y editarlo, ponerle efectos, qué sé yo, sonidos, cosas así, para que podamos ver la historia completa como yo la tenía en la mente en aquel momento cuando lo filmamos, porque yo dije, bueno, vamos a hacer un corto que va a ser comedia, qué sé yo, y yo era la directora, y yo le decía, bueno, agarrar la cámara y decir todo, capítulo 1, y nos moríamos de risa. Todo ese viaje fue muy gracioso porque íbamos tan entusiasmados con ir a encontrar la nieve, a jugar con la nieve, qué sé yo. Siempre todos los inviernos íbamos ahí a Primeros Pinos y de repente llegamos y no había nieve. Entonces, no, fue muy gracioso. Era como, ¿what? No nos esperábamos eso. Así que, bueno, hicimos el corto. Y así fue como se me ocurrió, bueno, volver a editarlo y que quede como realmente estaba en mi cabeza y no todos separados así. ¿Qué más? Y ahora voy a empezar a subir una serie de videos que son solamente fotografías, que me encantan, son fotos muy lindas que hemos sacado mi hermano y yo.
viaje a Europa, y también otras fotos que he sacado yo en otros viajes que he hecho, que bueno, son fotos que si no las subo en un video así armado con música y qué sé yo, prácticamente no las comparto con nadie y no me gusta que queden ahí en la oscuridad, digamos. Lo disfruto mucho, la verdad, reviviendo los viajes y viendo las fotos una vez más después de por ahí bastantes años. Y bueno, nos vemos entonces sin más preámbulo la semana que viene, justo antes de la Navidad. Les mando un beso grande y que disfruten mucho los preparativos para la fiesta, como yo con mi familia ayer, que la pasé tan lindo. Me encanta lo que es creatividad con mi familia. Siempre en Semana Santa hacíamos huevos de Pascua y los decorábamos también con glacé, y hacíamos los huevitos con los moldes de chocolate, y hacía muchísimo que no lo hacíamos, así que se me ocurrió ahora hacerlo. Y bueno, compramos las cositas, qué sé yo, hicimos las galletitas, que eran buenísimas, las galletitas muy ricas, y compramos también brillitos, cosas que nunca había utilizado en repostería, que ahora parece que hay un montón de cosas lindas para ponerle. Bueno, nos vemos, muchas gracias por ver, un beso grande. Chao.